Eh, Ahí está, le damos la bienvenida con Paula Uribe, que es la colaboradora de la Red Internacional de Justicia Abierta. Los que participan de otros grupos ya la conocen. Esta es una reunión un tanto particular para nuestro grupo, ya que empezamos a hacer reuniones abiertas. Bueno, muchos de ustedes participaron en las otras reuniones que tuvimos con el tema de ingreso y promoción igualitaria en los poderes judiciales. Hoy vamos a hacer un impasse de nuestro tema, que como les decíamos la última vez, ahí en el Drive está el documento, para que ese documento después a fin de año nos lo podamos leer cada uno de nosotros y nosotras, constituido a través de los relatos y las experiencias que tuvimos en estas reuniones. Pero hoy, bueno, nos vamos a dedicar un poco a los indicadores con enfoque de derechos humanos. La Mesa Interprovincial por el Acceso a Justicia es una mesa que está conformada por varias jurisdicciones de nuestro país, de Argentina, y bueno, nos pareció interesante traer esta experiencia y este trabajo de investigación que, bueno, que estamos haciendo, porque soy parte de esa mesa también, ahí con Marisa, bueno, Milagros y Agustina, que también son parte de esta red. Hoy nos van a acompañar y nos van a contar un poco a ver de qué se trata, esto que venimos trabajando desde el 2021. Así que, bueno, si les parece, vamos a comenzar. Yo presento a Agustina Duart, que es responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Y también por ahí está, que seguramente se va a conectar en breve, está Milagros Noli, que es de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, junto con Noelia, que es de Mendoza también, y Majo, María José Morales, también es de la misma oficina de Agustina Duarte. Así que bueno, la idea es eso, es introducir un poco de qué se trata esta mesa interprovincial que viene trabajando ya hace varios años, que una de las integrantes es Jessica Margarí, que recién pidió disculpas, tuvo un accidente doméstico y no se pudo conectar, pero bueno, les manda saludos a todos y a todas que la conocen. Eh, Esta mesa viene trabajando en diferentes investigaciones y estudios, y uno de ellos son estas directrices con enfoque de derechos humanos, que le paso la palabra a Agus, así me complementa y sigue con la exposición. Después Majo y Mili y Noelia también van a participar de esta exposición. Bueno, te dejo, Agus. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, buenos días. Acá es mediodía a todas y a todos. Como les decía Fer, esta presentación vamos a hacer de las directrices de este documento, de este instrumento que hemos trabajado en la Mesa Federal de Acceso a Justicia. Tiene ya, sí, su recorrido, sus años, y principalmente surge a partir de esta vacancia que creemos que se replica no solamente en las provincias de Argentina, sino en otras latitudes, de poder construir información desde los sistemas de justicia y poder generar datos abiertos, datos de contexto, información que sea replicable, reutilizable y que sirva obviamente de insumo para tomar mejores decisiones, ¿no? A nivel de política pública de servicio de justicia. La idea principal era construir, bueno, un documento, un marco de referencia, y ahí surgieron las directrices. Estas directrices reflejan, digamos, un trabajo que veníamos realizando en torno a las preguntas sobre las trayectorias que tienen las personas que tienen que acceder al servicio de justicia, ¿no? Tanto en una etapa previa, desde poder conocer cuáles son sus derechos, como en el tránsito al recorrer los tribunales de justicia. Y a partir de aquí, bueno, entendiendo que las nuevas discusiones giran en torno a la experiencia, tanto desde el ámbito privado, la experiencia de los clientes, como entender la experiencia de un ciudadano ante determinado servicio, empezamos a, bueno, preguntarnos por los usuarios, ¿sí?, de nuestro servicio, y cómo construíamos la información de la experiencia que ellos tenían, ¿sí?, a lo largo de este recorrido.
cuál es la interacción que tenían con el servicio, y entendiendo que ya hoy los sistemas de información, los sistemas de inteligencia artificial, digamos, nos permiten procesar grandes volúmenes de datos y gran cantidad de información. Bueno, la idea es esta información que nos pueden arrojar, o estas herramientas que nos brindan la posibilidad de ver contextos grandes de datos, bueno, cómo vamos a preguntarle a estas tecnologías y estas herramientas lo que queremos saber para poder construir un trayecto y una experiencia del usuario, ¿sí? Entonces, al empezar a intentar preguntarnos sobre esta experiencia, fuimos construyendo estas pautas, estos lineamientos que nos arroja el documento de directrices, que por supuesto están anclados desde un enfoque desde el derecho internacional de los derechos humanos y en los caminos que vienen recorriendo la comunidad internacional, sobre todo en el monitoreo de la realización y la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el MESECDI, el Protocolo de San Salvador, digamos, son instrumentos que ya vienen trabajando esta temática, por lo tanto, colaboran, ¿sí?, como un insumo de gran calidad para nuestro documento de directriz, ¿sí? Porque sobre todo lo que cuesta, creo, hoy a nivel de poderes judiciales locales, es instalar esta narrativa de preguntarnos cuál es, dónde vamos a poner el foco, si lo vamos a poner en las personas, ¿sí?, o en la producción de otro tipo de datos, como ser cantidad de expedientes, cantidad de sentencias, cantidad de cédulas, cantidades de oficios, ¿no? Y teniendo este bagaje que nos ofrece tanto el Protocolo de San Salvador, como MESECBI, como otros instrumentos, la idea es poder ir generando a nivel de poderes judiciales locales, y a partir de las directrices, que son un insumo para poder construir esta información, tener, digamos, las preguntas, ¿sí?, que nos queremos hacer para poder tomar y recolectar la información que nos sirva luego, obviamente, de insumo y de evidencia para tomar mejores decisiones con respecto al servicio que estamos brindando. Entonces, si brindamos un servicio que se base en la experiencia y en merituar esta experiencia que tuvo el ciudadano con digamos, con el servicio de justicia, ¿sí? Obviamente, entendemos que es un trabajo que implica una coordinación bastante compleja entre múltiples actores, que no tiene que ver siempre con actores internos del Poder Judicial, sino con otros servicios que están por fuera, y esto hace como difícil a veces poder comparar a distintos niveles de poderes judiciales. Lo que nos pasaba un poco a nivel federal era cómo podemos comparar estas experiencias y esta información que tenemos en distintos niveles a lo largo y a lo ancho de las distintas provincias que conforman la. A partir de ahí, bueno, hemos construido estas directrices con todas estas preguntas, con todos estos desafíos, y hoy por hoy podemos decir que, ya vamos a ver cómo está construido el documento, las directrices, y las compartimos con ustedes, son un trabajo de base, ¿sí?, una línea de partida que les puede servir a todos los que participan acá en la mesa, en la charla, y que para nosotros ha sido un trabajo bastante arduo el ponernos de acuerdo, el intentar definir variables, categorías, pero arrojando este resultado, que hoy es una línea de base, digamos, no partimos de cero, digamos, podemos tener este insumo, que a la vez dialoga, creo, y de muy buena manera, con esta guía nueva de estándares que tenemos en la Red Internacional de Justicia Abierta sobre datos abiertos, ¿no? Entonces, ya venimos como fortaleciendo esta línea de base para construir indicadores, ¿sí? Y como la palabra lo dice, no son datos sueltos, son indicadores que tienen tanto variables cuantitativas como cualitativas para poder ir monitoreando cómo brindamos nuestro servicio, cuál es la experiencia que tienen nuestros usuarios, nuestras partes, nuestros justiciables, y cómo podemos también alimentar otros procesos de toma de información para poder medir lo que es el progreso y la compresión, y dar cuenta de cómo se van garantizando ciertos derechos
a nivel de evidencia empírica, digamos. Así que bueno, los invito a consultar el documento está armado, ahí ya Fer les va a mostrar cómo es la estructura, a partir de una presentación que armamos, y que claramente es complementario con el de estándares de datos abiertos de RIJA, y son líneas de base como para empezar a construir información de contexto, ¿no? No sé Ahí, si querés. Agus, que te Sí, interrumpa, si quieren vamos a repasar un poco lo que venía exponiendo Agustina de Tucumán. También me olvidé de no. mencionar a Alejandro, que está por ahí conectado y que trabaja con Marisa Fassi y está haciendo su reemplazo y nos está ayudando muchísimo con este trabajo también. Eh, Perdón que Agus te parafrasee un poco, entonces estamos hablando de las directrices para la construcción de indicadores de acceso a justicia con enfoque de derechos humanos en los ámbitos de administración de justicia. Esto es un poco lo que venía contando Agustina. Estamos acostumbrados y en la mayoría de los poderes judiciales de nuestro país lo que tenemos son indicadores de tipo tradicional. Y lo que nosotros estamos buscando con este documento es tener una mirada integral y a partir de esta cuestión de la condición de igualdad, poder empezar a revisar qué es lo que no se está midiendo dentro de en nuestro país, ¿no? Dentro de los ámbitos del Poder Judicial. Así que bueno, las herramientas de evaluación del estado de satisfacción y protección de derechos, lo que teníamos son 3 momentos, y a partir de ahí es lo que nosotros queremos medir con estas directrices previo a la judicialización, durante la misma y a partir de las consecuencias que se dan en esa judicialización, ¿no? Y esto tiene que ver con consultas, denuncias y todo lo que tenga que ver con el contacto de la ciudadanía con nuestros poderes judiciales. Eh, Respecto de las pautas y lineamientos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, obviamente cada uno de estos organismos, oficinas y convenciones, hay recomendaciones que nosotros tomamos para realizar estas directrices, que después obviamente le vamos a compartir el documento y ustedes lo van a ver ahí reflejado, para poder nutrirnos de estas recomendaciones y avanzar con nuestro documento. Mili y Agus, Noé y Majo obviamente me pueden interrumpir para sumar lo que crean conveniente. Estoy como haciendo un poco de repaso. También las directrices, nos tomamos el trabajo, el arduo trabajo, y fue un debate largo porque lo creíamos necesario de poder establecer definiciones, ¿no? Sobre acceso a justicia, sobre administración de justicia, sobre qué es un indicador, sobre el enfoque de derechos humanos, bueno, sobre las etapas de acceso a justicia, los condicionantes, etcétera, etcétera. Sí, lo cual, Fer, ahí aporto, este trabajo, que si bien llevo un tiempo de discusión, de debate, hoy nos ahorra, digamos, un camino, ¿sí? Y una vez que uno creo que ha instalado, lo cual no es fácil ni es inmediato, pero cuando se ha instalado dentro de una organización pública ya la premisa, digamos, de que la justicia pone a la persona en el centro y de que el enfoque de derechos humanos es el que debe guiar, ¿sí?, estas definiciones, ya luego la construcción y la delimitación de qué información, qué datos voy a tomar, ya viene atravesada por esta idea, por esta definición. Entonces ya hay un avance que a partir de las directrices ya está como, hay como una cuenta saldada ahí, ¿no? Entonces, Ah, digo, para cualquier proyecto de gestión interno del Poder Judicial, digamos, como proyecto institucional, saber dónde estamos parados y cuál es la narrativa que hemos construido, ya nos ahorra bastantes discusiones sobre cómo abordar determinados temas o determinados proyectos. sí, sí, por eso creemos que también sirve para cualquier investigación que puedan tomar como base las directrices y si les sirve y les da fortaleza para si se apoyan en este documento, ¿no? Con respecto a estas definiciones. Esto no sé si no sé si Agus lo comentaste, tiene que ver con la triangulación metodológica entre lo cual y lo Uh -huh. cuanti, que es bastante importante.
Sí, bueno, primero entender que para construir información no es solamente tener el dato suelto, que era lo que planteaba recién, exponer una cantidad simplemente sin dar el dato de contexto no tiene mucho sentido, entonces, y además la información cuantitativa, por supuesto, habla desde donde nosotros damos el marco más eh, cualitativo, digamos, por sí solo un dato de cantidad no me dice mucho si no estoy atento a lo que quiero informar y desde dónde lo voy a informar, ¿sí? Y en esto obviamente es necesario incorporar información cualitativa, ¿sí? Y como nos dice el protocolo de San Salvador, como un DSEC, digamos, ir hacia los indicadores de progreso, digamos, ver cómo vamos avanzando o cómo no, digamos, o cómo no estamos avanzando en cierto sentido y no solamente quedarnos con un número, eh, digamos, de una fecha a la otra y que no tenga ninguna otra información que sustente qué ha sucedido, porque se ha avanzado o no, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más. Esto es lo que le comentaba a Agus recién de las etapas de acceso a justicia y los condicionantes. Obviamente en esta presentación no pretendemos que puedan leerlo y entenderlo, y obviamente esto está dentro del documento y es parte fundamental, pero creemos que, como les decía recién, para entender el antes, el durante y el después del proceso, de cualquier proceso judicial, es clave que también de alguna manera y de la forma teórica pueda quedar fundado, y le sirva también para otras investigaciones. Así que también logramos a partir de esto con un consenso entre toda la mesa para poner las etapas de acceso a justicia con el recorrido que cada persona atraviesa cuando toca las puertas de los poderes judiciales, y también los condicionantes que tiene en esas trayectorias en el acceso a justicia. Ahí, Majo, tienes la palabra. Sí, gracias, Fer. No, un comentario muy breve, pero justamente con esta idea de empezar a implementar y hacer uso de los recursos que vamos generando, nosotras acá en Tucumán con Alana estamos desde hace un tiempo ya compartiendo con nuestros estudiantes en los cursos de capacitación el documento, en particular la parte de las etapas de acceso a justicia, porque nos parece que está muy claro cómo los condicionantes o los obstáculos son distintos en cada una de las etapas. Entonces también compartir esta experiencia de que nos viene funcionando muy bien usar este recurso porque se entiende mejor cuáles son esas barreras de acceso a justicia que se enfrentan en esa trayectoria de la que hablamos. Sí, ahí no sé si está Noé por ahí. Nosotros también, a partir de estas directrices que definimos, empezamos a trabajar en un estudio cualitativo, que después por ahí Noé, si tenés ganas, puedes comentar, Sí, es también producto de la mesa y que tiene que ver con llevar estas etapas y estos condicionantes a campo, ¿no? No sé si Noé está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, te Ah, escuchamos. buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, el trabajo que estamos haciendo, justamente lo que queríamos rescatar desde lo cual y este aporte que hace la construcción de conocimiento, que tiene que ver con poder reparar en percepciones y en formas de ver el mundo, eh, lo que nos propusimos es juntar, escuchar trayectorias de personas que se habían vinculado en algún momento con el Poder Judicial, eh, por diferentes instancias, de diferentes maneras, y lo que hicimos es un trabajo de iniciar entrevistas en las distintas provincias, con una guía común de preguntas, y esta guía común de preguntas construida un poco atravesada por todo lo que están diciendo mis compañeros, pero también por las barreras, por las distintas formas de entender la problemática que estuvimos estudiando desde la teoría, ¿no? La construcción de los datos es siempre teórica, entonces eh, la construcción de esa herramienta estaba atravesada por toda esta perspectiva. Eh, entonces les contaba que armamos una sola herramienta que aplicamos en las diferentes provincias,
y nos fuimos como acercando a relatos y a experiencias diversas en situaciones, en poblaciones en situación de vulnerabilidad, y su acercamiento a la justicia. Es un trabajo que todavía estamos haciendo. Hemos terminado la etapa de las entrevistas, hemos construido una matriz, hemos formado categorías, y hemos hecho un análisis conjunto, y estamos redactando un artículo sin ánimos de comparar los sistemas judiciales de las provincias en absoluto, porque no es el alcance que tiene la entrevista metodológicamente, sino de eso, de poder identificar algunas regularidades de los sistemas judiciales al margen de las particularidades de las provincias, y cómo son vividos y atravesados por personas que les toca enfrentarse de alguna manera. El trabajo está súper interesante, y bueno, pues esperaremos circularlo cuando lo terminemos. Estamos ahora en el proceso de redacción del artículo final. Sí, me parecía bueno no de traerlo a colación. De alguna manera es llevar a la práctica toda esta experiencia que tuvimos en el trabajo teórico de la creación de las directrices, y a partir de ahí poder entender un poco más acerca de estas dos cuestiones, de las etapas de acceso a justicia y los condicionantes que las personas tienen en la trayectoria de su recorrido al Poder Judicial, para ver qué resultados tiene. Obviamente de ninguna manera tiene una voluntad de comparar ni de evaluar, pero sí entender a ver si esto que hemos desarrollado teóricamente podemos implementarlo en una investigación cualitativa. Sí, y tiene, perdón, Fer, Sí. y aporta también, digo, esta forma de acercarse a la realidad desde una perspectiva metodológica diferente, nos permitió que aparecieran dimensiones que no habíamos contemplado anteriormente, como esta valoración de la justicia como un ente superior que puede decidir sobre mi vida, o que va a decidir, y en la que coloco un montón de expectativas, por falta de espacios de mediación de los problemas sociales que no necesariamente son del ámbito del Poder Judicial, y que están ausentes, y frente a esa ausencia esta necesidad de recurrir a una entidad que considero superior, o que va a impartir justicia, bien o mal, sobre lo que me está pasando en mi vida diaria. Dimensiones como esas surgen de los discursos de las personas, y por ahí habían sido, no las habían podido percibir ni desde la teoría, ni desde una construcción de datos más cuánticos. Así es. Y también tiene que ver un poco con saber y entender un poco cómo trabajamos las oficinas de acceso a justicia, tanto de Mendoza, de Córdoba, de Tucumán, y otras oficinas que se van sumando a esta mesa interprovincial, y cuál es la repercusión, cuál es el impacto que tenemos al poder desarrollar estos programas de empoderamiento jurídico, de educación en derechos, y saber a ver cómo esas personas llegan a las puertas del Poder Judicial. Eso es algo que a nosotros también nos preocupa y nos ocupa como mesa interprovincial, y también se los queremos compartir. La mayoría de las oficinas que forman parte de este grupo de participación ciudadana trabajan en cuestiones de acceso a justicia, y por eso lo trajimos. Ahí le doy la palabra a Milagros Noli, que es directora de la Oficina de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. Obviamente forma parte de esta mesa interprovincial. Gracias, Fer. Yo quería destacar dos ideas centrales para aportar a la consideración y a la discusión general. La primera, que si bien es cierto que hubo un trabajo muy profundo para la determinación o para la creación de consensos en la determinación de diferentes categorías, del significado que le íbamos a atribuir a cada uno de los indicadores que hemos utilizado, pero ese trabajo ha sido posible y esa discusión ha sido posible porque desde los diferentes espacios institucionales que ocupamos quienes firmamos el documento, tenemos una mirada común respecto de lo que es el Estado y para lo que el Estado tiene que estar en materia de administración de justicia.
El punto de partida es reconocer que las responsabilidades del Poder Judicial no inician y se agotan en la solución de un conflicto judicializado, sino que necesariamente trasciende para atrás y trasciende para adelante, pero también trasciende en la subjetividad y en el impacto de las personas que se ven involucrados en ese conflicto. Entonces, la discusión fue profunda, fue técnica, fue seria, fue responsable, pero fue desde un único entendimiento, que es la importancia del Poder Judicial en el reconocimiento y en la construcción de una política de Estado que permita a la ciudadanía empoderarse para después poder exigir el respeto por el derecho que entiende vulnerado. Sin ese punto de partida inicial, sin esa comunidad en ese punto de partida, el trabajo no se hubiese podido lograr. Entonces, en primer lugar, yo quería plantear eso. Y en segundo lugar, plantear o compartir con ustedes también por qué nosotros hacemos esto. Todo lo que ya han compartido anteriormente y el informe al que hacía referencia Noé, y por qué nos damos los espacios para el debate y para la difusión y demás. Y el por qué tiene que ver porque nosotros entendemos que así como el Poder Judicial es un poder público, y como quienes trabajamos en los poderes judiciales, incluidos jueces, juezas y ministros y ministras de corte, somos servidores públicos, somos empleados públicos, y que tenemos una obligación de rendición de cuentas además. También adentro del Poder Judicial se hace política institucional. Y cuando se hace política institucional, el enfoque de derecho en la formulación de la política pública institucional también tiene que estar. Y para poder hablar de un enfoque de derecho en la formulación de la política institucional judicial, tiene que haber insumos que reflejen cuáles son los intereses, las dificultades, las visiones y las expectativas de los destinatarios de las políticas públicas, que es el punto de partida o el ABC mínimo para empezar a hablar de políticas públicas con enfoque de derecho. Lo cierto es que históricamente, y me atrevo a decir que no conozco ningún poder judicial que haya funcionado de una manera diferente, no ha existido en los poderes judiciales una mirada que entienda que para la definición de la política pública hay que entender directamente a las percepciones, a las sensaciones, a los sentires y a las expectativas de la ciudadanía en general. Y sobre todo de la ciudadanía que ya ha atravesado conflictos judicializados en los poderes judiciales. Uno de los ejemplos que nosotros ponemos, como uno de los ejemplos más gráficos, es esto de que se toman decisiones de que se abren juzgados o dependencias de la Corte en función de la tasa de concentración de habitantes en los diferentes territorios de las provincias. Y si bien es cierto que hay que atender a donde tenemos mayores centros de concentración de habitantes, no puede ser la única variable que se tenga en cuenta para tomar definiciones de ese tipo. Así, múltiples definiciones, múltiples decisiones que se van tomando en la determinación y en la implementación de las políticas de los poderes judiciales. Es cierto que nosotros no somos cortes, nosotros no somos las cortes o los consejos de las magistraturas de los que formamos parte, entonces que nuestro trabajo en primer lugar supone reflejar estos consensos y construir estos documentos para luego lograr o aspirar a hacer mella en la toma de decisiones institucionales propias de cada uno de los poderes judiciales o consejos de la magistratura en los que desempeñamos nuestras tareas, ¿no? Y en ese sentido nosotras con Noelia trabajamos también en algunas cuestiones del orden jurisdiccional en función de otras atribuciones que tenemos. Entonces, se está trabajando en un diálogo muy profundo con las oficinas de estadísticas que responden a criterios más clásicos para la elaboración de estadísticas, esto que hace referencia a Fernando cuando iniciaba su presentación, y realmente es la construcción de un diálogo que parece no tener antecedentes en el ámbito del Poder Judicial. Parece ser que empezar a introducir factores de orden cualitativo y que responda a las demandas y a las trayectorias y a las particularidades de los sujetos y las sujetas que son usuarios del servicio público de justicia, no ha sido nunca una variable que en las oficinas de estadística se ha podido considerar al punto de utilizar expresiones como claro, porque lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es matemáticas. Y cierto es que nosotros cuestionamos que desde los poderes judiciales se hagan matemáticas. Y en definitiva es esto lo que viene a plantear y lo que viene a poner en crisis este documento. ¿Desde qué lugar los poderes judiciales, además de construir los indicadores cuantitativos duros que tienen que tener, se construye otra forma de entender, de entender la información a partir de la cual el Poder Judicial va a tomar decisiones de orden de política institucional con impacto jurisdiccional o sin él. Entonces, ese es el aporte que en definitiva persigue lograr este documento, desde nuestro entendimiento. Gracias, Milagros.
Bueno, esto es un poco lo que queríamos traer este día para ustedes. Agus, Noé y Majo me interrumpen si así lo requieren. Me parece que podamos empezar a sembrar esta semilla de saber y de incluir las percepciones, los saberes, los sentires de las personas que son usuarias del sistema judicial. Me parece que este documento puede ser un buen canalizador para eso. La conexión entre esto que se pensaba tan blando, ¿no? El acceso a justicia, la educación en derechos o el empoderamiento jurídico de las personas con algo tan duro, por lo menos para nuestro país, como es la jurisdicción, los juzgados y demás, me parece que también hace y le da valor a este documento y al trabajo que hacemos desde nuestras oficinas de acceso a justicia, y que ahí está incluida la participación ciudadana que nosotros creemos tan fundamental para que cualquier sistema sea eficiente y eficaz, ¿no? Y esto que decíamos de incluir lo cualitativo en la matemática, en el 2 más 2, en la causa, nos parece fundamental. Desde la mesa, desde la mesa interprovincial, que formamos parte, quienes estuvimos conversando, pero también desde este grupo que viene trabajando ya hace varios años en estas cuestiones. No sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. Obviamente estas directrices van a quedar ahí en el grupo que tenemos compartido entre todos y todas. Lo van a poder utilizar para lo que necesiten, y la mesa interprovincial, me atrevo a decir que también estamos a disposición para cualquier reunión o cualquier explicación o cualquier ayuda que necesiten desde los organismos que forman parte de este grupo. Así que bueno, obviamente yo a las chicas les agradezco mucho que se hayan sumado hoy. Sabemos que las agendas son más presenciales que virtuales. Esto lo digo en la mayoría de las reuniones mensuales que tenemos, gracias a los que siempre se suman. La virtualidad en algún momento la vamos perdiendo, pero nos ayuda a encontrarnos de diferentes latitudes y conectarnos un ratito para seguir en contacto y seguir trabajando por la participación ciudadana y el acceso a justicia en nuestra región. Así que bueno, Pau, sin más, esto va a quedar grabado, la biblioteca de la Red Internacional de Justicia Abierta, y bueno, los y las esperamos en la próxima reunión. Muchas gracias por conectarse este ratito. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Mili, Agus, Majo y Noé por ahí. Gracias. Gracias, Fer. Adiós. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias. A Alejandro, Daniela, Guillermina. Adiós. Muchas gracias por estar.